versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Padre amado, que estás en el cielo, gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, Dios bendito. Tu misericordia, Dios mío de la gloria, nos cubra y nos proteja y nos ayude. Atamos toda fuerza del mal, la potestad de los aires, que ataque este lugar, que quiera afectar, detener, obstruir, encerrar, queda sin poder y sin autoridad. Mándameles príncipe, Padre, en el nombre de Jesús, que toman control. Atamos a la bruja, al brujo, queda sin poder y sin autoridad. Que se haya venido en cuerpo astral, queda sin poder, en el nombre de Jesús. Pedimos que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, y que haya cabida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pendiente de ti mismo se llama el tema de esta noche. Pendiente de ti mismo, y es un cuidado que se requiere. ¿Por qué pendiente de ti mismo? Porque cuando uno está pendiente, muy pocas cosas pasan inadvertidas en nuestras vidas. Porque la falta de estar pendiente de nosotros mismos muchas veces nos inclina a otras cosas en las que no deberíamos estar inclinados. Porque muchas veces nos ocupamos de cosas que no deberíamos ocuparnos. Y lo que interesa es que nosotros nos ocupemos de ver cómo andamos. Por eso el tema se llama así, pendiente de ti mismo, porque son una de las cosas que no nos permite darnos cuenta cómo andamos, porque muchas veces no estamos pendientes de nosotros mismos. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta que ya no somos los mismos, que ya no andamos como deberíamos de andar. Todos los que están alrededor se dan cuenta y saben cómo andamos nosotros, menos nosotros mismos. Hemos cambiado nuestra manera de tratar, nuestra manera de hablar. Hemos cambiado muchos aspectos y no nos damos cuenta. La mayoría se da cuenta muchas veces de lo que nosotros hacemos, de lo que vivimos. Hemos cambiado de manera que a veces son tan fuertes las cosas que ya, cuando ya aquello ha hecho, por así decir, joroba en nuestras vidas, es que nos venimos a dar cuenta después de largo tiempo que somos de tal y cual, porque no nos ocupamos de nosotros mismos, no nos interesamos por nosotros mismos. Por eso la iglesia de Colosa, que era una iglesia con una cantidad de mezcla de judíos y de gentiles, la iglesia de Colosa estaba cerca de Éfeso, y además de eso, en Colosa, que es de los colosenses, había varias cosas que allí se movían, y la predominancia era la filosofía. Y el apóstol Pablo le escribe a ellos porque, entre otras cosas, no fue él el fundador de Colosa, porque Colosa fue fundada por el hermano Epafras. Por eso usted ve que aquí en el versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras, el hermano, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo como vosotros,
Ahí nos damos cuenta que era el hermano Epafras, el pastor Epafras, el maestro, el que había estado en Colosa y que ahora el apóstol Pablo escribía la carta y comenzaba a hacerle una reconveniencia, porque el hermano Epafras había hablado de cómo eran ellos, pero ahora le comienza a escribir en la carta del apóstol, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento, de la voluntad, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que estaba pasando allí. Era una solicitud que el apóstol estaba haciendo a los de Colosa, porque los de Colosa vivían enredados en muchas cosas de la filosofía de aquellos tiempos y de muchos cambios culturales que allí se veían. Y hay gente que vive, voy a ir una vez aplicando, hay gente que vive más interesada por la cultura de los pueblos, por la cultura de su pueblo, de su barrio, que por el interés mismo que deben tener los cambios de su vida. Las exigencias culturales que hay en los barrios, que hay en las ciudades, son los que muchas veces el pueblo quiere vivir y no se interesa por darse cuenta ni estar pendiente de sí mismo. Y eso hace que muchas veces bloquee yo al mismo Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los efectos y los impactos que quieran producir en mí no lo produzca, porque yo no vivo pendiente de mí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Colosa, dice, y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, no artificial, sino espiritual. Mire, esta parte es interesantísima. ¿Por qué la inteligencia espiritual? ¿Por qué hace al final hincapié de esta palabrita e inteligencia espiritual? ¿Sabe? Porque uno muchas veces se interesa en conocer muchas cosas, pero uno no se interesa en explorar estos libros, este libro de la palabra de Dios que es bendito. Por eso es que usted ve en las redes cómo hay cantidades de gente, pero miles y millones de gente engañadísima, porque no escudriñan la palabra, porque le meten en la boca, le sacan la lengua, le sacan por allá las glándulas, le sacan el puente y no se dan cuenta y ni muerden, porque tragan entero, porque no conocen la Biblia, porque no conocen la palabra de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a los colosenses? Que tuvieran inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual es la que me debe de advertir a mí los cuidados que yo debo tener para saber cómo me debo comportar. Porque a veces yo me comporto igual al que veo cómo actúa, pero yo muchas veces no sé comportarme, porque yo no voy a las escrituras, porque yo no he interesado en darme cuenta cómo es que yo debo andar. Si usted analiza su vida, si usted hace un examen, si usted comienza a observarse, usted se da cuenta que hay cantidades de falencias en nuestras vidas que hay que corregir. Que si nosotros muchas veces vamos a hacer observaciones y llamados de atención, son mejores las personas las que vamos a hacer la observación que nosotros mismos, porque nosotros no nos examinamos, nosotros no nos damos cuenta cómo estamos. Gloria a Dios. Por eso es importante, cada vez que voy a hacer una recomendación, enseguida pendiente cómo estoy yo, pendiente cómo estoy yo. Eso es importante, analizarse uno. Por eso, allá en el capítulo 22 de Josué capítulo 22, el versículo 5, allí comienza a hacer una observancia, hacer una recomendación Josué al pueblo. ¿Sabe? Porque es muy importante andar en el camino del Señor. Y no solamente saber andar, sino que uno tiene que tener inteligencia. Y sabe que
inteligencia espiritual escasea en el pueblo. Porque muchas veces la gente que es estudiada sabe captar comportamientos y actitudes fácilmente de cualquier persona. Y haces hasta unos estudios clínicos, psicológicos de cualquier persona. Llega y escanea. Y nosotros que tenemos el Espíritu, que tenemos el conocimiento bíblico, no tenemos esa astucia, no tenemos esa avidez, porque nos hace falta inteligencia espiritual, porque no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que aprender estas cosas. Y a veces los que vienen de afuera nos cogen como unos incautos, como unos desprevenidos, pero no es porque Dios quiera que seamos así, no es porque el Espíritu Santo no nos haya prevenido, sino es porque nosotros no nos damos cuenta la profundidad que tiene la palabra para enseñarnos y para instruirnos y para darnos la ilustruosidad que nosotros necesitamos para saber actuar. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, después de decirle estas cosas, dice: para que sea lleno del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, comienza a decirle: para que andéis como es digno del Señor. Gloria a Dios, tremendo. Dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabe? Este andar tiene que ver mucho con el comportamiento. Tiene que ver mucho cómo lo miran a uno. Tiene que ver mucho cómo usted no sabe quién lo está observando. Y por eso es que uno donde va, donde se encuentre, no importa si está sola, si está solo, si nadie te está viendo, pero usted debe de comportarse conforme al mandamiento bíblico. Por eso en ese consejo que Josué daba, en el 22:5, dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos, cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Dice: que améis a Jehová vuestro Dios, dice, y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. Este consejo que le estaba dando, se la estaba dando a las tribus que ya volvían de este lado del Jordán. Pues esas tribus eran las tribus de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Volvían ya del compromiso que habían asumido porque ya habían repartido las tierras. Y ahora, al volver las dos tribus y media de regreso al Jordán, porque ellos estaban del otro lado, sino que ellos habían cruzado para ayudarles en la guerra, y era el compromiso que después que terminaran de repartir las tierras y cumplieran todos los propósitos de despojar a todos los amorreos de esas regiones, ellos volverían nuevamente. Pero cuando volvían, él los llamaba y le hacía este consejo: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos. ¿Sabe usted una cosa que es importante nosotros analizarnos? Cuando usted aprende a estar pendiente de usted mismo, usted aprende a vestirse, usted aprende a cuidar sus palabras, usted aprende a andar. ¿Sabe por qué Dios mandó a Moisés que vistiera a Aarón? No era porque Aarón no sabía ponerse un pantaloncillo o no sabía ponerse una túnica, sino porque nosotros, Dios nos está dando una instrucción, y es que nosotros debemos de aprender a dejarnos guiar para saber cómo debemos de andar. Y por eso es que cuando nosotros no sabemos cómo debemos de andar, a veces nos ponemos un pantalón y nos queda por acá así que parecemos un loco. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a vestirnos. Y a veces las mujeres también no aprenden a mirarse en un espejo. Y esto lo estoy diciendo de manera física para llevarlo al plano espiritual. Si nosotros en el plano espiritual nos analizásemos a nosotros mismos, seríamos más consecuentes con un rendimiento para que el Espíritu
le sigáis a Él. Cuando yo ando pendiente en esos cuidados, entonces mi espíritu, mi alma se van a fortalecer en mí. El Espíritu Santo en mí usará mi mano, usará mi boca, usará mi cuerpo para glorificar y andar en la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y yo sé que a partir de hoy, si no pone usted cuidado en cómo debe andar, no es responsabilidad de Dios ni mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Gloria a Jesús. Por eso sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, llevando fruto de buena obra. ¿Sabe? Que cuando uno aprende a andar y uno es digno del Señor, agradándole en todo, es impresionante. ¿Sabe? Porque a veces tú le caes malas a muchas personas, salvo que sea porque tenga el Espíritu. Pero a veces uno le cae mal a las personas porque uno no se ha dado cuenta de falencia que uno humanamente la debe corregir. Y culpa muchas veces a otro y dice, ese es porque la presencia de Dios está en mí, y eso es cierto. Esa es la primera parte. Pero la otra, segunda parte, es la falta de cuidado de nosotros. Es la falta de no dar esos frutos de buena obra. Porque cuando uno agrada en todo y va llevando frutos de buena obra, esas obras se van viendo, esas cosas se van viendo. Y los calificativos no te los das tú mismo, sino que como tú eres pendiente de ti mismo, los calificativos te los dará a otro. ¿Sabes qué te hace que tú andes bien y que tú sepas que te estás observando a ti mismo dependiendo de lo que los demás digan? Es importante lo que la gente dice afuera. Por eso dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dijo, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que vienes por allá, algunos dicen que te vieron por allá, que te vieron por un sitio, que te vieron por el otro. ¿Y qué decís vosotros que soy yo? Impresionante. Jesús estaba buscando el testimonio de los dos, de lo que decían los mundanos, pero lo que dice la iglesia. Y es importante el concepto que tenga de ti la iglesia. Es importante la opinión. A veces uno dice, a mí no me importa que digan los demás. No, Señor, estás equivocado. Estamos equivocados. Por eso dice que agrade, dice, en todo, agradándole en todo. Qué bueno es como aquel hijo, ¿verdad? El que uno le dice, hijo, tráeme un vaso de agua. Cuando uno voltea, cuidado los mojos. Pásame allí ese cuchillo, cuidado lo corto. Pásame allí esa banca, aquí está, cuidado se cae. Y al otro lo manda a uno, ve y cómprame un pan a la tarde. ¿A quién de los dos le va a agradar ese padre? No hay duda. No hay duda. Que Dios va a agradar es el que está pendiente en todo. Gloria al Señor. Fruto en toda obra buena, impresionante. Cuando ocurren esas cosas, cuando tú y yo vivimos pendientes de nosotros mismos, pendientes de ti mismo, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe que estamos en tiempos peligrosísimos? Estamos en los tiempos que si no se corrige y no se enseña, se pueden perder miles y millones. Porque ya no se necesita iglesia para escuchar herejía y doctrina de demonios. Las redes están plagadas
cantidades de maestros de las falsas doctrinas, de predicadores de fantasía, predicadores insensatos, predicadores llenos de carne, predicadores llenos de todos intereses menos de Dios. Así que las ovejas ya no se descarrean ni se vuelven insensatos por las enseñanzas de la iglesia, sino que van a las redes a seguir algunos fantoches que no están enseñando la palabra como es. Y esas personas que no están enseñando la palabra como es, tienen a millones de seguidores. Y es impresionante, mientras que aquellos pastores que ayudan y que oran y que se esfuerzan por mantener la sana doctrina, ni las ovejas quieren escuchar el mensaje. Y esto no es por tirar una sátira, porque sé de algunos otros pastores que sus ovejas no escuchan sus enseñanzas, sino de la del otro, que no sabe qué puñalada le va a dar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, y creciendo en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Es importante que cuando uno se va analizando y uno está pendiente de uno mismo, la Biblia dice que uno debe anhelar la leche espiritual no adulterada. Una persona que va creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de Dios, el Espíritu Santo dentro de él le permite hacer una clasificatoria y se puede dar cuenta fácilmente. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solamente creciendo en el conocimiento de Dios, sino fortalecido con todo el poder. Fortalecido con todo poder. Qué cosas tan lindas la que el apóstol escribe con una inmensidad de cariño, lleno del poder del Espíritu Santo a los colosenses, y también me está hablando a mí. O sea, con todo el poder. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque Juan, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro que una persona que tenga el Espíritu Santo tiene poder. Y por eso le decía, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe que es importante estas recomendaciones que el apóstol Pablo le hace? Y por eso, cuando yo me voy dando cuenta, usted debe darse cuenta también que si usted quiere agradar a Dios en todo, debe de llevar buenas obras, debe de crecer en el conocimiento de Dios y debe fortalecerse en el poder. ¿Con qué poder? Conforme a la potencia de su gloria. No con la habladuría, no con la hipocresía, no con la mentira, no con el engaño, sino con el fortalecimiento de su gloria. Nosotros no necesitamos más nada. Nosotros lo que necesitamos es ir a este libro, y cuando nosotros vamos a este libro nos comenzamos a llenar de Dios. He sido un pastor que siempre he mantenido alejado, no he estado muy metido con partidos. Tengo cierta reserva con los pastores con los que hablo, porque soy cuidadoso en ese orden y busco a aquellos que se llenen de Dios, porque sé que a los que no están llenos de Dios y a los que no les gustan estos tipos de mensajes, por supuesto no les voy a caer bien, como una patada en el hígado. Pero lo más importante es que uno este mensaje lo clasifique y lleve a la iglesia a que esté pendiente de él mismo. Hoy más que nunca en la recta final, nosotros debemos de estar pendientes de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo, que le escribía a los Efesios en el 4:17, y le dijo, esto pues requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de sus mentes. ¿De qué me debo cuidar? ¿De cómo debo andar? No solamente de tener el poder de hacer buenas obras, de agradarle en todo, sino que debo tener el cuidado de no andar como anda el mundano, de no andar dando los mismos malos testimonios. Por eso el apóstol le decía, esto pues digo y requiero en el Señor. Y esta palabra requiero, dice, es solicitar. Esto es un verbo transitivo, porque no tiene una confusión directa. Entonces dice, esto digo y requiero en el Señor. Esta palabra requiero significa pedir, solicitar a alguien con toda autoridad, y por eso le estaba haciendo ese requerimiento, esa solicitud, que ya no andéis como anda la gente del mundo en la vanidad de sus mentes. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, mirad con diligencia cómo andéis. Impresionante las recomendaciones que hace el apóstol Pablo. En el 5:15 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué debemos de andar como sabios? Dice, porque debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Para nadie es un secreto que estamos en los tiempos difíciles. Estamos en la recta final, que el Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, está sacando a la luz cantidades de cosas. Está sacando cosas que nunca se habían visto, porque mucha gente tiene al Dios Todopoderoso como el concepto que tenían los israelitas, que ni hará bueno ni hará malo, que Dios será neutral. Dios no es neutral. Dios lo que ha dicho en su palabra lo cumplirá. Dios hará juicio a la raza humana. Dios tendrá que hacerle a aquellos burgomaestres, a aquellos hombres que se creen los de la élite, lo más importante de este planeta, y que tienen el control. Dios los agarrará por el gaznate y tendrán que darle cuenta. Y no solamente Dios hará esto en el infierno, aquellos que no se arrepientan, sino que también en vida Dios los pondrá en tela de juicio y sacará a relucir su crueldad y sus maldades, porque Dios no va a esconder nada de esa gente, porque para eso Él en el silencio los ha soportado. Él en el silencio los ha visto hacer lo malo, y por eso un día sacará a luz todas estas cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios sacará todas estas cosas? Porque Dios sí sabe cómo debemos de andar nosotros, Iglesia de Jesucristo. Nosotros no solamente debemos de tener el cuidado de no solamente saber cómo andar, sino que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. Y el texto en el final dice que no andemos como necios, sino como sabios. Sabe que es una vergüenza que nosotros hagamos el oso y el ridículo, sabiendo que nosotros somos los que tenemos que tener la inteligencia espiritual. La que en estos tiempos, esa inteligencia, el diablo le ha cambiado el nombre, y ya no es inteligencia espiritual, sino inteligencia artificial, porque es falsa, porque no viene de Dios. La inteligencia espiritual es la que tenemos nosotros, aquellos siervos, hombres y mujeres que han nacido de Dios, y la iglesia de Él, que ha sido comprada y redimida con su sangre. Amén. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias. Te doy la gloria, Señor. Mi alma dice: